Hay 3 pasos para edificar un santuario interno, un Mishkan. El primero es el Tzimtzum. Primero tenemos que hacer contracción. ¿Qué quiere decir contracción? Evadir, escapar la tormenta, de las distracciones de la vida, los problemas de la vida, de la envidia, de la ansiedad, de la tristeza, de la violencia, de las preocupaciones, de las adicciones, del materialismo, del hedonismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tzimtzum, ¿sí? Me contraigo, ¿sí? Me alejo de eso. Tzimtzum. Contracción, tzimtzum, ¿hacia dónde? Hacia el ojo de la tormenta. Que el ojo de la tormenta es el espacio donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde puedo conectar con Dios, ¿sí? Sería semejante al Itbodedut. ¿Cómo podemos hacer ese tzimtzum? ¿Cómo podemos hacer esa contracción? ¿Cómo puedo alejar, aislar de la tormenta, de los pensamientos, de las preocupaciones, de la ansiedad? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo me aíslo? ¿Y cómo genero ese espacio de silencio interno y conexión interna? ¿Qué es Leitboded? Es quedarte solo, pero solo nunca estamos solos, quedarte solo con Dios. La capacidad del Leitboded, que es la meditación reclusiva, es la capacidad que yo tengo de recluirme de los problemas de la vida, las preocupaciones, etcétera, 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 y quedarme solo, pero no solo, con mi esencia que es divina, con la divinidad. Para poder evadir la tormenta hacemos Itbodedut, ese tipo de meditación reclusiva. Que la clásica es irse a un bosque a hablar con Dios. Pero para los que no quieran, no puedan, se les complique un poco hacer eso, de irse al bosque, a la naturaleza, que es lo mejor, es lo ideal, realmente la naturaleza, la creación de Dios, conectarse con Dios en silencio, naturaleza. Pero también hay otras formas de hacer Itbodedut. Itbodedut puede ser, escribes, ¿sí? Haces journaling, escribes, despojas, derramas tu alma en lo que escribes y hablas con Dios, de lo que te está ocurriendo, ¿sí? Pero no, es un diálogo con Dios, no estás solo, no estás sola. Dialogas con Dios, escribes. Si no puedes hablar, escribes. Si tienes un montón de gente en casa, escribes. Mientras escribes, Itbodedut puede ser, te pones una música, ¿sí? Espiritual. En Israel, por Hashem, hoy en día hay muchos cantantes espirituales que realmente con mucha kedusha, con mucha santidad están sacando canciones, música. En la Hasidut es tan importante la música, el nigun. Son los métodos para conectarse con la divinidad, con la esencia, con el Mishkan interior, ¿sí? Estamos hablando de cómo conectarnos con el Mishkan interior. Dijimos Itbodedut, meditación reclusiva. Si no puedes irte a la naturaleza a meditar con Dios, escribe, derrama tu alma en lo que escribes y háblale a Dios. La música, ya sea el cantar, el nigun, por eso no juegues muchas veces cantado, sobre todo en la Hasidut, se canta, ese es el nigunim, el canto del alma, que incluso el nigun ni siquiera tiene letras, es una melodía, porque no hay palabra que pueda expresar la conexión del alma con la divinidad, entonces es una melodía que ni siquiera tiene palabras. Pero ya sea que uno sea parte de un nigun, que uno escuche un nigun, que uno escuche una canción espiritual, religiosa, ya sea hoy en día hay cantantes como Isha Ribo, como Akiva, todo tipo de cantantes que realmente escriben con Kedushá, con santidad. Ponte los auriculares y con Kavaná, con conciencia, medita, ¿sí? Conéctate con Hashem. Hoy en día con la tecnología es mucho más posible. El baile, ¿sí? De nuevo, por eso en las fiestas judías, en las bodas, en todo tipo de eventos, se baila, porque el baile es otro método para poder conectarse con la esencia espiritual. Además bailamos en círculos, aunque eso tiene que ver ya con otro secreto de la Kabbalah, que somos Igulim, pero esto es otro tema. ¿Os acordáis de Miriam? Sí, puede ser la clase de Miriam y cómo bailaba en círculos. Sí, por eso en la profecía, ¿cómo se llegaba a la profecía? Mediante la alegría. Los profetas profetizaban mediante el hecho que cantaban, mediante el hecho que escuchaban música, tocaban instrumentos musicales. Todo eso tiene capacidades realmente meditativas, introspectivas, que nos hacen conectar con la esencia. Pero todo eso a condición de que ingresemos la Kavaná, la conciencia. Y también otra cosa que podemos hacer para poder escapar la tormenta de la vida, preguntarnos ¿para qué? Tenemos una tormenta, tenemos un sufrimiento, tenemos una complicación, una distracción, una adicción. No preguntes por qué, pregunta ¿para qué? Dios, la divinidad te está enviando esto. ¿Para qué me está enviando? ¿Y qué tengo que aprender de aquí? Llevará tiempo, pero la respuesta llegará. Cuando haces eso, has construido tu Mishkan, ¿sí? Tu santuario. Ahora, el Mishkan tienes que llenarlo con las tablas de la ley, que es la Torah. Ahora que tienes tu Mishkan, ahora que tienes tu santuario, ahora que tienes tu arca de la alianza, ahora tienes que ingresar dentro, ¿el qué? Las tablas de la ley, que es la Torah, que es la espiritualidad, que es así es como nos conectamos con la divinidad, mediante el estudio de la Torah, y unirnos con la luz del estudio de la Torah. Y específicamente la Hasidut y la Kabbalah. Sí, toda la Torah, sí, toda, pero especialmente lo que es el alma de la Torah, el Nishmat Adoraita, que es la Kabbalah, que es podría decirse el aspecto más intelectual de la mística judía. Me gusta el Hasidut, el Hasidismo, que es el aspecto emocional de conexión interna de mi regesh, de mi emoción, de mi sentimiento, con la mística, con la divinidad. La Hasidut lo que hace es traduce los conceptos intelectuales, místicos de la Kabbalah a elementos emocionales y psicológicos de la persona.
Por eso la Hasidut constantemente hace un énfasis en la alegría. Ahora, puede ser que hay veces que no da, que la Torah no entra, que las palabras de Torah no permean, ¿sí? no penetran en mi ser. Hay bloqueos, pasa. A veces pasa que uno lo intenta, pero no puede. Por eso es que, si os acordáis al principio de la clase, mencioné que la divinidad no se expresa, la voz divina no se proyecta desde dentro del arca, sino desde arriba del arca, entre los dos querubines. Es decir, transmitiendo las enseñanzas de Rav Nir Menuz y de Rav Ginsburg, hay un aspecto de conexión con la divinidad del Mishkan que va más allá de la Torah, que está por encima de la Torah. Sí, incluso que uno no cumpla Torah, incluso que uno no sea un gran cumplidor, un gran... sí, no importa. Hay un aspecto que inherentemente todo el mundo tiene, que está conectado con Dios. Por eso son los dos querubines que representan la unión, ¿sí?, del pueblo, de la persona con la divinidad, ¿sí? Y en el espacio que reside entre los dos querubines, que representan la unión de la persona con Dios, de ahí sale la voz del Eterno. No sale de la Torah, no sale de las tablas, sale del espacio que representa la unión, la conexión entre la persona y Dios. Entonces, si uno siente que, no está cumpliendo, o no entra al estudio, no se preocupe, porque hay un aspecto del alma que nunca deja de estar unido a la divinidad, que se llama Yehida, aspecto del alma más elevado, que es uno con Dios. Esos han sido resumidamente los 3 últimos pasos de cómo generar o cómo manifestar el templo del alma.